Buen día, mi nombre es Valeria Martínez Moreno del grupo Primero C y voy a hablar sobre las técnicas de análisis de textos. Ok, hay una serie de técnicas que ayudan a mejorar y a rentabilizar el estudio. Cada persona deberá conocerlas y después elegir aquellas que mejor se adapten a su forma. Hay muchos tipos de técnicas, varios métodos que pues se adaptan a cualquier tipo de persona, diferentes tipos de personas. Y para esto hoy voy a hablar sobre dos de ellas, que es la técnica de escarabajo y la técnica de pirámide invertida. Ok, el modelo de escarabajo. El modelo de escarabajo es una técnica de trabajo muy útil para redactar y analizar textos. Se llama así porque su esquema recuerda a la figura simplificada de este insecto y porque, así como este escarba en la tierra, también debemos hacerlo en nuestra mente para buscar las redes asociativas que unen los campos semánticos en torno a una idea. Esto quiere decir en su estructura viene un tema base en el cual se, se desbordan varios temas en los cuales van a ir buscando más información, escarbando más en todos lados que sea necesario. ¿Cómo se desarrolla? Ok, estas son las siguientes fases. Número 1, anotar la idea en el centro del esquema o cuerpo del escarabajo y escribir en su alrededor las palabras que se sugieren. 2. Agrupar las palabras anteriores en campos semánticos. No hay que olvidar que pueden haber palabras que participen en varios. 3. Selección, jerarquización y discriminación de los campos semánticos y las palabras de cada uno, en función de su importancia y de la prioridad que se les quiera dar. 4. Enfocar la idea de acuerdo con uno o más puntos de vista. 5. Establecer las características del punto o los puntos de vista que se van a utilizar para desarrollar y reforzar este texto. 6. Redactar el texto a partir de las palabras y los campos semánticos seleccionados. Por último, el 7, que es titularlo de forma que atraiga al lector. Sí, aquí como ejemplo tenemos que elegimos en la importación de mercancías, en donde se desbordan 4 temas, que es el transporte, el embalaje, los trámites y la mercancía, que es el tipo de mercancía. Entonces, como dicen los pasos, nosotros tenemos que agrupar esos subtemas que nosotros sacamos del tema principal, que en sí sería estos. Por ejemplo, en el transporte pusimos terrestre, marítimo, aéreo. En las mercancías pues pusimos los tipos que es perecedera, la peligrosa, la frágil. El de embalaje pues contenedores, cajas, fletes. Y de los trámites pues que son los aranceles, el transporte, los trámites que tienen que ver con el transporte. Y pues los trámites aduanales para traspasar las mercancías a los diferentes países y así pueda ingresar de manera correcta. Después del siguiente paso sería escarbar más información, o sea, sacar subtemas de esto que nosotros clasificamos, que sería, por ejemplo, a dónde va dirigido la mercancía, las ventajas y desventajas del transporte, los aranceles que conlleva la mercancía y los problemas aduanales o inquietudes que nosotros tengamos que saber, todos los trámites, ¿sí? Los pasos que nosotros tengamos para que pueda ingresar la mercancía. Después de esto se junta toda esta información que se sacó y se junta en un texto para al final nosotros proceder a ponerle un buen título que sea de ayuda para atraer al lector, que le interese. Ok, como siguiente técnica tenemos la pirámide invertida. La pirámide invertida es un concepto de estructura textual que proviene originalmente del periodismo. La idea es colocar la información importante en el titular y en los primeros párrafos de una noticia. De esta forma, lo más relevante se concentra ampliamente en la base de la pirámide,
mientras que la relevancia de la información se va reduciendo a medida que el texto alcanza figurativamente la punta de la pirámide al final del texto. O se hace que ponemos una pirámide invertida, que en la base pues viene siendo el título, que a continuación lo voy a explicar. Que sí, se va desbordando para información hasta el final quedar con algo más detallado. En esto se debe responder las 5 preguntas básicas que genera la historia para poder desarrollar bien el tema, que son las preguntas quién, qué, cuándo, cómo y por qué, así formando la estructura del texto. La información se concentra en unas cuantas oraciones, esbozando los hechos brevemente, ¿sí? O sea, frases clave. Los siguientes párrafos avanzan detallando el asunto, incluyendo de forma escalonada las fuentes, las particularidades y la información de contexto necesaria, hasta alcanzar la punta de la pirámide invertida. Aquí es más o menos la estructura. Esta es la estructura que conlleva la pirámide invertida, que como dijimos, en la base de la pirámide están los títulos y todo. En la siguiente, que son las preguntas, qué es, de qué estamos hablando o qué. Y en lo siguiente, como a medida que vaya bajando, se va detallando lo que estamos hablando. Frases clave, información clave que nos permite entender más el tema. Y elegí como ejemplo hablar sobre el SAT. Aquí tenemos que a mero arriba tenemos el título, que es el SAT. Y luego después tenemos el qué es. Es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después tenemos detalles más sintetizados, sí, información más detallada sobre esta secretaría, que tenemos desde su creación ha tenido como único fin que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público. Y en lo que sigue tenemos que entre sus funciones está la de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las prácticas tributarias y aduaneras. Este ejemplo se podría hacer más extenso. Podríamos poner más información sobre que también el SAT se encarga de cobrar los impuestos a los ciudadanos y así poder ayudar bien al gobierno de poder pagar lo que se gasta en nuestro país. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.